Como siempre, a mis representados, al pueblo de México, con todo mi amor y mi cariño y afecto. Quiero hacer una mención a lo que comentó de ayer el senador Gracia, que toda mi admiración y respeto para la buena gente y empresarios de Nuevo León. Sin duda, ejemplo a seguir y merecen todo mi reconocimiento y mi afecto. Pero eso es para la gente regia. Y triste es la historia del federalismo en México, que lo que sacan del sur se lo inyectan al norte. Esto hablo de Tabasco, de Campeche, de Veracruz. Entonces, mi más amplio y profundo reconocimiento a la gente regia, con todo respeto y cariño. Asimismo, pues hemos estado dando seguimiento de qué es lo que dicen los medios de comunicación, y quiero también aquí expresarle y dirigirme a ellos y a mis compañeros que vergüenza debería darles a quienes dicen que traemos un discurso de derrota ante la reforma energética impuesta por el PRI-PAN. En la defensa del pueblo y de México no hay espacios para supuestas derrotas. Somos un pueblo que nunca se rinde, no hay lamentos. Hoy informamos al pueblo y actuamos para detener los atropellos y el despojo a la nación. De la lucha por México es venir aquí a pesar de la soberbia, de los oídos sordos y la ceguera de muchos, a detener el despojo a la nación, a evidenciar esos intereses oscuros que motivan el agravio al pueblo, a su historia, al descalabro a la Constitución y al patrimonio del país. Si esto les parece molesto, es porque la verdad no peca, pero sí les incomoda, y el pueblo encontrará cómo expresar su oposición y molestia en sus actos muy pronto. Ya lo verán. A México le digo, ellos están despojando a la nación, juntos lo detendremos, por supuesto que sí. ¿Qué proponemos? Utilizar los recursos de la nación para el desarrollo del país y no solo de unos cuantos. Así de claro. México no se vende, se defiende. Así lo hemos estado diciendo. A mis amigos y compañeros del PAN, quiero leerles un documento, y a todo el pueblo de México, de un gran senador panista, José Ángel Conchelo. Aquí lo acaba de decir el presidente de la comisión del PAN, que pues ustedes saben, y si no se los recuerdo porque a veces la historia se olvida muy rápido, que murió el 4 de agosto de 1998, cuando era senador de la República por el Partido Acción Nacional en la 56 legislatura, y dio la casualidad que se le fue encima un tráiler en la autopista México-Querétaro y murió. Da la casualidad que lo mismo le pasó, señores panistas, a Jesús Cloutier del Rincón, que iba incluso con un diputado del PAN, que también murió, Javier Carvalho Manrique. Y en 1989, que recordar el 1 de octubre, cuando dicen que 2 tráilers lo apachurraron. Así da la casualidad. Espero que a mí no me vaya a atropellar un tráiler, o no se me vaya a tirar una góndola a mi carro en la carretera, ¿verdad? Porque ya saben ustedes quiénes fueron. Así de claro. Decía José Ángel, señores del PAN, ¿de quién es el petróleo mexicano? Fue hace 60 años, voy a leer textual un discurso de él. Ante la insolencia de las compañías petroleras de no aceptar el laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el conflicto laboral,
el gobierno de Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de los bienes de las empresas petroleras. Aquella noche del 18 de marzo de 1938, en muchos lugares del mundo, los lectores de periódicos pedían mapas para saber dónde quedaba ese México que se había atrevido a expropiar los bienes petroleros protegidos por los gobiernos más poderosos de la tierra. Durante varios días hicieron aquí colectas en fábricas y sindicatos para ayudar a pagar la deuda petrolera, y allá al zócalo de la ciudad capitalina iban mujeres a llevar sus joyas para que con ellas se pagara la deuda. Un día llegó un grupo de mujeres del mercado de la Merced con un manojo de gallinas para ayudarle al general a cubrir la expropiación. En su bendita ignorancia, no sabían que no bastaba todas las gallinas del mundo para pagar lo que aquellos pedían. Pero de todas maneras su actitud era más noble y más heroica que la de actuales funcionarios del gobierno que hace 4 años hipotecaron el petróleo para sacar al país de una crisis que ellos mismos provocaron. Hay una diferencia adicional. Cuando Cárdenas expropió el petróleo, lo hizo a la luz del día, ante el rostro de toda la nación, de todo el planeta. En cambio, cuando estos hipotecaron el petróleo, lo hicieron a escondidas, allá en Washington, tratando de ocultarlo a todos los mexicanos. Por eso, hoy que los estamos denunciando, es para que estos tales nos respondan. ¿De quién es el petróleo mexicano? ¿Del gobierno americano o del pueblo de México? Y esta es la razón por la cual lo preguntamos. Fue hace 3 años, el 21 de febrero del 95, decía José Ángel, México había caído en la crisis más idiota de su historia. Se había endeudado con los financieros estadounidenses y cuando las deudas fueron mayores que la capacidad de pagarlas, se devaluó la moneda y hubo que pedir prestado a los americanos para poder pagarle a los americanos. Esos préstamos se llamaron rescate. Para permitir que el Fondo Monetario Internacional nos prestara dinero, el gobierno de Washington nos obligó a firmar 4 convenios económicos, ninguno de los cuales fue aprobado por el Senado de la República. Desde ese entonces ya no existíamos. El Acuerdo Marco de Norteamérica de abril de 1994, 8 meses antes de la crisis de diciembre, su propósito era ayudar a la estabilización económica del país en aquellos días de franca contracción, pero ocultada por una prensa cómplice de los adinerados que medraban grandes caudales de dinero. El Acuerdo de Estabilización a Mediano Plazo de febrero de 1995, con 5 años de vigencia. Ahí, este sexenio se compromete a que cuando México compre dólares con pesos, depositará una cantidad equivalente en el Banco de México. Por eso, desde entonces, este sexenio se niega a mover el tipo de cambio. El acuerdo de garantías del 21 de febrero, donde nos imponen las condiciones que deben tener los papeles y los bonos en México, expedida para vender deuda en el mercado internacional. El Departamento del Tesoro le dé la bala a México, de suerte que si este gobierno no paga, lo obtendrá. Ellos pagarían y por ese compromiso el Tesoro cobrará una comisión de riesgo por presentarle su nombre a México. Cuando más tarde los expertos, entre comillas, de la banca privada nos dijeron que México obtuvo capitales gracias a la confianza que tienen en el gobierno del doctor Zedillo, simplemente nos ocultan la humillación de que allá lejos nos están prestando porque el Departamento del Tesoro nos ha dado su aval. El acuerdo sobre ingresos petroleros que establece un mecanismo para garantizar el aval que nos dio el Departamento del Tesoro, en ese acuerdo, Pemex acepta que los ingresos de las exportaciones de petróleo crudo, gas natural o derivados del petróleo serán depositados en una cuenta bancaria de la Reserva Federal de Nueva York, desde donde podrán enviar a México esos ingresos por ventas, previa autorización del Departamento del Tesoro, sujeta a que México cumpla con los compromisos de pago de la deuda que le han autorizado. 5 días después, el malnacido de Michael Camedeus acepta la carta de intención del pobre gobierno mexicano
y así comienzan a darnos dinero para que podamos pagarle las deudas que tenemos con los especuladores americanos. Por ese acuerdo de ingreso es una hipoteca en los términos más humillantes. El petróleo es nuestro mientras permanezca en sus mantos. En cuanto Pemex lo saque del subsuelo para exportar, pertenece al gobierno de los Estados Unidos. En ese acuerdo, el presidente Clinton impone a nuestro gobierno condiciones como esta. Pemex entregó a la corporación suiza de bancos cartas donde autoriza en forma irrevocable e incondicional que traslade a la cuenta del Banco de Nueva York todos los ingresos que había o pudieran haber en la cuenta de Pemex en Suiza. El gobierno de Washington nos hipoteca no solo a cuenta de los 18.000 millones de dólares que el Departamento del Tesoro puso a disposición de nuestro país, sino de cualquier cantidad que México pudiera obtener conforme a otros arreglos financieros, por ejemplo, los 22 millones que dijeron se habían obtenido de la banca privada europea. Es decir, la hipoteca sobre el petróleo manejada por los americanos no solo garantiza lo que ellos nos prestaron, sino lo que nos prestaron o pudieran prestar otros bancos. Esto lo hicieron antes de saber a quienes le pedían el dinero el gobierno cedillista, o sea, que contra el petróleo mexicano a pretexto de créditos que ellos no nos concedieron. En función de estos arreglos con terceros, la Reserva Federal, su sola discreción, tomará todos los acuerdos apropiados para proteger los intereses de la tesorería en relación con algún pago no hecho a tiempo a cualquiera de los deudores de México. México, el acuerdo permanece y en vigor. Pemex entregará a Washington, a más tardar 180 días después de cada año fiscal, los balances consolidados con todas sus subsidiarias, así como todos los informes conducentes. Ahí se incluyen los informes trimestrales con proyecciones de exportación de petróleo y sus derivados, el volumen de lo exportado, el monto de los pagos recibidos. Pemex jura solamente que los informes no contienen errores ni omisiones y a solicitud del Departamento del Tesoro realizará a su costo cuantas auditorías que ellas les pidan. El acuerdo que queda en vigor no solo está que se paguen los créditos y avales concedidos por el Departamento del Tesoro a México, sino hasta que se paguen los créditos que con participantes ajenos al convenio hayan obtenido México gracias al aval de los americanos. Estos debemos denunciarlo porque aunque el gobierno dice que con los pagos anticipados, prepagos, ya no debemos nada a Washington, seguimos comprometidos con los avales que nos dieron para otros créditos. Por eso es que el gobierno mexicano no contesta, como senador de la República que soy, a la pregunta que hice sobre si el convenio sigue en vigor o no. En este caso afirmativo, significa que el petróleo sigue hipotecado, que es nuestro mientras no lo saquemos, y de los americanos cuando lo logremos extraer. Ahora que recordamos la fiesta de la dignidad nacional con la expropiación de las propiedades de las poderosas empresas extranjeras, ahora que nuestros tecnócratas siguen empeñados en extranjerizar a Pemex después del ademán heroico de 1938, ahora que en Pemex la dirección estratégica está en contratos a compañías extranjeras y se avergüenzan de los ingenieros mexicanos. Al recordar la expropiación, no solo es una justicia histórica, sino equivale a izar la bandera nacional. Esto es lo que dijo José Ángel Conchello. Le recuerdo a los panistas que deben de estar, pues, con mucha vergüenza de lo que dicen ahora. Y miren, gente ilustre, valiente, un verdadero panista. Así también, senador, sí. Le ruego, estamos sobre el tiempo. Sí, presidente. Pues yo tengo muchas preguntas que hacerle a los priistas, muchas. Y también tengo muchos comentarios, porque se trata aquí de venir a discutir. Y creo que más vale tiempo y poder aclarar las dudas y discutir todo lo que estamos teniendo. Yo aquí no estoy de acuerdo con el senador Bartlett porque dice del voto inconsciente. Yo creo que aquí todos votan conscientes, senador Bartlett, todos, ¿sí? Y quiero comentar que ¿qué
¿Qué cosa quieren? ¿Qué queremos aquí en el Senado? ¿Quieren un Pemex autor y actor dominante como Statoil en Noruega o Petrobras en Brasil? ¿O lo conciben solo como un jugador más, ahora que hablamos de béisbol o de fútbol? De eso depende la coherencia de la iniciativa, compañeros senadores. ¿Qué queremos en un Pemex? Y si ponen ejemplos en Noruega o lo ponen en Brasil, pues eso es lo que han hecho ellos y no lo que pretenden hacer aquí. Statoil, 40 años después, produce el 80% del crudo noruego y Petrobras el 93%, 20 años después de las reformas del crudo brasileño. Pregunto, si hay ustedes que lo han leído todo y lo saben todo, ¿por qué le imponen a Pemex la obligación de proyectos de impacto social y no a sus competidores? Senador Vega, usted que lo ha estudiado, si me puede contestar, prosigo. ¿La quieren como una empresa eficiente o como un instrumento de política económica del Estado? ¿Qué queremos, señores? Esa es la pregunta. ¿Por qué le van a imponer a sus aliados a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos? ¿Por qué? Si le vamos a dar la libertad, ¿no? ¿Qué clase de autonomía es esa? En ninguna parte del mundo el regulador decide las alianzas del operador. ¿Y son mejores prácticas internacionales? Estoy preguntando al PRI y al PAN que conteste al pueblo de México. Que no se queden callados. ¿Por qué a los contratistas le garantizan el debido proceso y a Pemex no? Son preguntas que el pueblo se está haciendo. Los trabajadores de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué Pemex tiene que entregar la información geológica y geofísica interpretada sin que la Comisión Nacional de Hidrocarburos tenga las condiciones materiales para salvaguardarla? Senador Vega. ¿La interpretación es una ventaja comparativa? ¿Por qué quitársela a Pemex si de veras quieren que siga siendo un operador dominante? Hay que ser honestos, compañeros. Nadie va a invertir en un contrato de licencia, nadie, o de producción compartida que implica riesgo geológico si no recibe parte de la renta petrolera. Así de fácil. Otra pregunta. ¿Por qué le restituyen todos los costos a las transnacionales y a Pemex le ponen un límite de deducción de $6.50 por barril producido? Repito, ¿por qué le restituyen todos los costos a las transnacionales y a Pemex le ponen un límite de deducción de $6.50 por barril producido? ¿Por qué la Comisión Nacional de Hidrocarburos va a licitar contratos para comercializar el crudo mexicano si los petróleos mexicanos del comercio internacional tienen un gran prestigio comercializando el crudo? Y si no, que lo opinen, hablen, no se queden callados. ¿Por qué no hay un precio nacional de referencia del crudo? No lo hay. En 2013, Pemex tuvo utilidades por 700,000 millones de pesos antes de impuesto y pérdidas por 170,000 millones después de impuestos. Pemex hace la empresa número 2 del mundo antes de impuesto y la número 86 después de impuestos. Fíjense la gran diferencia. ¿Cómo va a competir Pemex si Hacienda le fija un balance financiero que no puede rebasar? ¿Cómo? Pemex debe decidir con quién se va a aliar. En los transfronterizos debe ser el operador, es una cuestión
de seguridad nacional. Ningún país del mundo hace lo que ustedes pretenden hacer. Ningún país del mundo. Y de eso todos estamos conscientes. Les repito, es el momento de decir que la línea es que no hay línea y cada quien votar en conciencia. Que no le pongan tapaboca a los legisladores mexicanos. El agravio es muy grande para el país. Les recuerdo que debemos de ser patriotas. Primero es México y después también. Y no el tener cuentas en Suiza, en Estados Unidos, en tener residencias o autos deportivos de lujo o mucho dinero en la bolsa. Eso, cuando se mueran, nada más se van a llevar la ropa que le pongan encima. No se van a llevar nada al panteón, hombre. Y una caja de cartón corrugado o un estuche de madera, lo que quieran. Pero no, nada de esto nos lo vamos a llevar. Y la vida, decía Borges, es un instante. Lo que ustedes creen que les va a durar toda la vida, no. La vida es un instante. Y así como lo estamos viendo y haciendo ahora, créanme que lo que está sucediendo en nuestro país, que estamos perdiendo seguridad nacional, soberanía, recursos energéticos, cuando es algo fundamental. En diciembre se los dije y les di a varios de ustedes un documento donde consta que la reforma que ustedes aprobaron en el mes de diciembre fue elaborada en el Senado de los Estados Unidos en el 2012, en diciembre del 2012, cuando estaban muy preocupados los Estados Unidos de su seguridad energética e incluían el petróleo mexicano como lo han venido haciendo durante muchos años, como dice José Ángel. Senador. Dicen... Senador. Sí, presidente. Le ruego el tiempo, por favor. Sí, cómo no. Dice la declaración de principios del PRI, un México compartido. Así dice. Pero no está claro, o ya es un mensaje subliminal. Un México compartido, mejor deben de decir un México vendido con los gringos, entregado, sin ningún pudor. ¿Y qué va a ser de nuestra cultura, de nuestra educación? También la vamos a entregar. También vamos a entregar las ruinas mayas de Tenochtitlan, que ya hay un Walmart. Fíjense ustedes, a lo mejor me salgo tantito del tema, pueblo, pero nada más quiero hacer una referencia. ¿Cómo ven cómo nos han ido cambiando la cultura? El problema de obesidad que tanto se ha dicho aquí, hemos presentado iniciativas y que la obesidad y que somos el número 1 en niños, el segundo lugar en adultos, es que nos han cambiado nuestra cultura culinaria. En todas las esquinas, antes el mexicano iba su caldo, sus tacos, su puchero. Ahora vamos al McDonald's, vamos a Carl Jasper, Burger, hamburguesas, pay comprimidos, refrigerados de 3 meses. Ese es el problema por el que tenemos un problema de obesidad en nuestro país. Y aquí, ahora con todo lo que se pretende hacer aquí, pueblo de México, vamos a quedar desnutridos. Vamos a seguir, digo, porque si ustedes los ven gordos, no están gordos, que están bien alimentados, están hinchados de desnutrición. Eso no se dice, y yo se los garantizo. No son gordos, están hinchados. Entonces, aquí, con todo lo que está pretendiendo en nuestro país, en México, nos van a dejar en la calle desnudos. Si nos va bien, con un barril. Si nos va bien, pero vacío, sin petróleo, porque todo el petróleo va a ser de los extranjeros. Y Pemex, la vida que le damos a Pemex no llega al final del sexenio con estas leyes secundarias que se pretende, igual a la pobre Comisión Federal de Electricidad. Lo que duele, y duele en el alma, es ver que un Congreso, que un Senado de la República esté en contra de su país, en contra del pueblo que los eligió, que estén en contra de su cultura y su educación y que anden de mandilones de los gringos. Eso es lo que duele. Entonces, a mí me gustaría mucho que participaran aquí los legisladores del norte, porque lo he dicho varias veces y lo reitero, no hay agua en el norte.
para beber, ni para bañarse, ni para lo menos indispensable. Y aquí pues se viene a proponer de que se gasten miles de millones de litros de agua para ver si es que hay suerte y sacamos gas y petróleo. Miren, nada más le quiero narrar algo. Yo vengo del estado de Tabasco con mucho orgullo. Tabasco tiene 17 municipios, de los cuales 14 son petroleros. Y vecino de Ciudad del Carmen, que es el único municipio de Campeche que es petrolero. Campeche no tiene ni un pozo en tierra, todos son en el litoral mexicano. Y qué bueno que se les considere como de los campechanos, porque se lo merecen, con mucho orgullo y cariño. Miren los problemas que tiene Ciudad del Carmen y Tabasco, Villahermosa. Primeros lugares en SIDA, alcoholismo, suicidio por la depresión. Si una renta de una casa que aquí en la Ciudad de México puede costar 5,000 pesos, en Villahermosa y en Ciudad del Carmen vale 20,000. Todas nuestras tierras contaminadas. Si ustedes vieran una película, imagínenselo. Dice Einstein que la imaginación es más importante que el conocimiento. Imagínenselo. Yo lo he vivido en carne propia, se lo digo de corazón. Cómo los niños desnudos, las empresas extranjeras como Halliburton, Schlumberger,